Oli, Oli, Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte. A ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quise venir porque sé que faltaste en la última clase de computación y quería explicarte lo que dio la profesora. Así no te atrasabas. Disculpa, estoy un poco nerviosa. ¿Te gustaría? ¿Sí? Ay, no te preocupes. Entiendo que tal vez te cueste este tema porque es un tema nuevo y que de hecho es bastante complicado según la profesora, pero yo tengo mucha paciencia y me gustaría explicártelo. Tranqui, tranqui, tranqui. Si no entiendes algo me lo puedes decir, yo con gusto te lo puedo explicar. Ok, menos mal que aceptaste porque traje todo para explicarte. En serio, no te avergüences si algo no lo sabes. Incluso tal vez haya cosas que yo no sepa. Nos podemos ayudar los dos. Traje este cuadernito y voy a ir haciendo anotaciones para que luego te las quedes y las puedas estudiar tranquilamente en tu casa o después. También traje mis apuntes, así que me voy a ayudar de ellos. Ok, voy a agarrar una lapicera. ¿De casualidad sabes lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien te lo dijo? ¿No? Entonces va a ser como sorpresa. Ok, voy a anotar el tema. Voy a esperar. Tengo un poquito de papel acá. Voy a intentar que mi letra sea entendible. Así no te cuesta leerlo. Ok. El tema que vimos la clase pasada fue de algoritmos. Así que, sí, es la que vamos a estudiar ahora. Son algoritmos de programación. ¿No parece interesante? Oh, no te preocupes, no es complicado, yo te voy a ayudar. Ok, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué piensas que es un algoritmo? No tienes mucha idea. No te preocupes, está bien. ¿Ok? Está bien que no sepas algo. Porque para eso tenemos que aprender. Y para eso estamos. Bueno, un algoritmo es un proceso de acciones o tareas que se realizan para un objetivo. Pero dicho un poco en palabras un poco más amigables, se puede decir, es como una secuencia de instrucciones. Una secuencia de instrucciones. Y los algoritmos es algo que podemos ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, al hacer un café. A mí me gusta mucho el café, creo que ya lo sabes. Entonces yo pensé en ese ejemplo. Al hacer un café, nosotros tenemos que buscar una taza, calentar leche, buscarle café en polvo, ponérselo a la leche, mezclar, poner azúcar, mezclar y tomarlo. Toda esa secuencia de pasos se considera un algoritmo. Por eso, espera, voy a anotarte una definición de algoritmo acá si la tenés. Voy a poner secuencia de
instrucciones, muy bien. Secuencia de instrucciones. Muy bien. Vamos a ir por un pequeño modelo gráfico de cómo puede ser la estructura de un algoritmo. Te lo voy a anotar, así te lo muestro. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos disculpa, mi letra sí no se entiende mucho. Okay. Un algoritmo se puede ver con este tipo de estructura. Tenemos una entrada, un proceso y una salida. ¿Ok? Y esto es súper importante porque, por ejemplo, en la entrada vamos a tener todos los elementos que el algoritmo va a necesitar. Por ejemplo, en el caso que te puse del café, ¿qué puede ser? Muy bien, la leche, el café en polvo, la taza. Muy bien, perfecto. Todo eso que te nombré recién va a estar en la entrada. El proceso, que de hecho es el algoritmo en sí, ¿cuál va a ser? Calentar la leche, poner el café en polvo en la taza, poner azúcar, revolver. Todo eso es el proceso, ¿de acuerdo? ¿Y la salida? ¿Cuál puede ser la salida? Ajá, la salida es el resultado de lo que nosotros hicimos en la entrada y el proceso. Que en este caso, ¿cuál puede ser? El café ya hecho. Muy bien. ¿Quieres que te lo anote? ¿O es algo que te acordarías? Te lo anoto con otro color si querés. Voy a usar este rojo. Se ve bonito. Vamos a hacerlo muy lentamente para que puedas entenderlo. Y que incluso parezca que es más sencillo. Te voy a anotar con rojo algo que es elemental. Y más que nada en la programación. Entonces dijimos que el proceso es el algoritmo. Muy bien. Muy bien. Bueno, me vas a tener que disculpar por mi desprolijidad. Pero cuando uno escribe un código real, obviamente no aparecen la palabra entrada o salida, sino que se reconoce bajo dos conceptos elementales. En el caso de la entrada se dice input, entrada es input y salida es output, ¿de acuerdo? Entrada, input, salida, output. Entonces cuando uno habla de input, habla de una entrada. Cuando uno habla de output, habla de una salida de un algoritmo. Muy bien. También cuando uno habla de una entrada, en la entrada, como dijimos, puede ser la leche, o sea, todo lo que vamos a usar en el algoritmo. Pero eso también te quiero aclarar que en un código real no es que va a aparecer café, azúcar, leche, sino que se declaran las variables que se van a usar en el código. Eso va a ser en la entrada, que de hecho lo vas a ver más adelante. No te apures, hay mucho tiempo. Pero no te lo quería aclarar. Muy bien. Usando este modelo que te acabo de dar y dándote un pequeño ejemplo de la vida cotidiana, quiero que pienses uno, vos solito, vos solita, para darme otro ejemplo así medio al azar, pero que se use en la vida diaria y que también se vea como un algoritmo.
Hay muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, es un muy buen ejemplo. Cepillarte los dientes. ¿Cuál es el input o la entrada de cepillarte los dientes? La pasta, el cepillo y las manos. Muy bien. El proceso o el algoritmo, ¿cuál sería? Muy bien. Agarrar el cepillo, poner la pasta, cepillarnos, mover por unos 15 minutos y escupir lo que nos queda en la boca. Perfecto. ¿Y el output cuál va a ser? Muy bien, los dientes limpios, se podría decir. Muy bien. Bueno, hasta acá creo que podemos decir que tienes una idea bastante bien empleada en la vida diaria de lo que es un algoritmo. Y eso me gusta. Vamos a proseguir. Voy a agarrar mi lapicera azul. Muy bien. La profesora nos dijo que es muy buen avance el hecho de que podemos encontrar ejemplos de la vida diaria para apoyarlo en lo que es un algoritmo. Pero también es importante entender que el algoritmo tiene características específicas, que son 5 en total. Y mientras te las escribo, para que las tengas acá, quiero que intentes deducirla vos mismo, vos misma, razonándolo de los ejemplos que recién pudimos crear juntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que te puedes tomar un ratito para pensarlo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Los anoté. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, perfecto, está bien. ¿O no? ¿O sí? Sí, está bien. Hay que confiar. Muy bien. ¿Pudiste pensar en alguno? No hace falta que hayas pensado en 5. Ok. Sí, que tiene inicio y final. De hecho, muy bien. Eso responde a 2 características que están relacionadas a estas características. Uno es que es finito. Estas son las 5 características. El que pensaste vos tiene relación con que es finito, es decir, tiene un inicio y un final, y con el quinto que tiene entrada y salida. Es decir, nosotros le vamos a dar algo que es una instrucción para que nos dé algo, ¿ok? Muy bien. Los otros, que en este caso no pudiste nombrar, y está bien, está perfecto, ya con lo que pensaste vos, ya está, o sea, es suficiente porque fue bastante. Pero también se puede hablar de que un algoritmo es definido porque contamos con pasos claros y puntuales, ¿ok? Sin ambigüedades. También de que es ordenado porque los pasos siguen una secuencia lógica, ¿no? O sea, uno cuando va a hacer un café no va a poner primero el café, el azúcar y luego la leche y luego calentarlo. O sea, sí, pero son pasos que no son directos y el algoritmo siempre es directo. Nunca va a ser pasos que sean largos, sino que va directo al punto. Muy bien. De eso también parte esa característica y es elemental que la sepas, ¿de acuerdo? Muy bien.
sigamos, es ordenado, es eficiente, que es lo que hablamos recién, no va a dar vueltas el algoritmo, va a calentar la leche, va a poner el café, el azúcar y te lo tomas. Porque de otra forma sería perder tiempo. Y por último, como dijiste vos, entrada y salida. Estos son los 5 elementales que tenés que saber sobre cómo es un algoritmo. Aunque ahora te voy a mostrar algo súper interesante. Hay uno, cuando dice que es finito, es verdad, el algoritmo tiene inicio y final. Pero hay una sola forma de que pueda existir como una excepción a eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ok? No te preocupes. Ok, estoy más emocionada yo que vos, pero bueno, paso a paso. Voy a cambiar de hoja. Ok, ahora viene una parte que a mí me encantó. Tipo, me pareció muy interesante, la verdad. Pero antes de ir a eso, quiero preguntarte cómo estás. ¿Vas bien? ¿Te surgieron dudas? ¿Tenés preguntas o por ahora tenés todo claro? ¿Tenés todo claro? Nada me hace más feliz que eso. Para que veas que si eres muy capaz de esto y más, ¿ok? Y que a veces realmente depende mucho de quien te enseñe y la forma en cómo te lo enseña para aprender un tema. Y más cuando se trata de aprender algo que es de conocimiento puro, como puede ser en este caso computación, biología, medicina, matemáticas. A veces la forma en cómo nos enseñan cambia un montón. Entonces por eso no tenés que sentirte frustrado, porque a veces la culpa no es tuya. A veces puede recaer en los demás. Pero bueno, me hace sentir muy feliz que por ahora vayamos bien. Entonces, hay 2 pasos antes de entrar a un código de algoritmos en programación, porque estos algoritmos se aplican en programación, ¿ok? Nosotros estamos pensando en ejemplos cotidianos para entender el concepto, pero, por ejemplo, a la hora de hacer un juego o incluso, no sé, cuando entras a una página y te saludan, eso es un algoritmo, ¿ok? Pero antes de meternos a un código, puramente código, hay 2 formas de previsualizar un algoritmo que son buenísimas, a mí me encantan. Ok, te voy a hacer una pequeña comparativa. Para mí son las 2 importantes, entonces quiero que veas simplemente las diferencias. La idea a la hora de hacer un algoritmo es emplear las 2, pero obviamente se puede no emplear. Muy bien, y perfecto. Ok, hay 2 formas de previsualizar un código completo. El primero, que a mi parecer es más visual, es el diagrama de flujo, que es, para que te des una idea, es muy parecido a un cuadro sinóptico. Un diagrama de flujo sirve y es un gráfico para poder como estructurar un algoritmo, ¿ok? Es como el primer paso, míralo así, como un primer paso, como un boceto. Cuando haces un dibujo, viste que primero haces un boceto antes que el dibujo. Exacto. El diagrama de flujo es como un boceto del algoritmo. Y luego tenemos el pseudocódigo, que yo creo que ya te haces una pequeña idea de lo que podría ser. Claro, es como un código, pero más, claro, más relajado. Dicho en palabras técnicas, un pseudocódigo es
una forma de escribir con palabras sencillas el algoritmo, pero usando una estructura bastante parecida al lenguaje de programación, pero usando palabras sencillas, ¿ok? También es un poco más visual que un código. Es como que todos te ayudan a poder diagramar un código antes de hacerlo, ¿ok? O un algoritmo de un código, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, yo te voy a mostrar un ejemplo muy básico. Como te dije antes, por ejemplo, si alguien crea una interfaz para que te salude en una página web, ¿ok? Vamos a hacer un algoritmo de eso. Muy bien, la profesora nos dio igual como escrito, así que te va a hacer el mismo que nos hizo la profesora, para que no haya errores más que nada. Exacto. Entonces, vamos. ¿Listo? Ok, no te preocupes, es bastante fácil. Bueno, primero te voy a mostrar cómo se ve un diagrama de flujo, que es un diagrama de flujo bastante reducido. Yo ahora te voy a mostrar un ejemplo 100% real, un poco más realista, digámosle así. Pero acá tenemos un diagrama de flujo, que es el de este lado. Tiene un inicio, que ¿cómo era el inicio? ¿Cómo se le decía? Ah, te agarré. Se le dice input. Acá tenemos un input, un inicio. Y acá que tenemos output. Muy bien, muy bien. Output, input, output, input, output. Bueno, tenemos un inicio y dice pedir nombre. ¿Ok? Este es como la primera instrucción, porque ¿cómo vamos a saludar al otro si no tenemos el nombre? ¿Cómo te voy a saludar a vos si no te pregunto tu nombre? Hay que ir por lo más básico e ir escalando. Entonces, pedir nombre y lo hice mostrar saludo, es decir, una vez que vos me decís tu nombre, yo te saludo, hola Pepito, ¿no? Y una vez que hice mostrar saludo, fin, porque ahí termina el algoritmo, ¿no? Ahora, esto desplazado en un pseudocódigo, lo más parecido a como lo veríamos en un código sería algo así como inicio, como vemos acá. Luego dice escribir cuál es tu nombre, porque de nuevo necesitamos ir de lo más básico hasta lo más complejo. Lo más básico ahora mismo es ¿cuál es tu nombre? Preguntar. Y lo dice escribir hola más el nombre, ¿no? Hola más lo que nos salió como resultado de esta pregunta. Y ahí tenemos el fin, el input. En un código real, bien como te decía antes, en el inicio se declararían algunas variables que, como todavía estamos yendo de a poquito, no están. Pero acá, por ejemplo, tendría que aparecer la variable declarada de nombre, porque es un concepto que luego se usa acá y acá. Pero bueno, ahora no es relevante, simplemente quiero que lo tengas en cuenta de que en un código real no dice inicio, no dice input. Siempre se declaran las variables, mismo como vimos antes con el ejemplo del café. Algo tenemos, ¿no? Inicio. ¿Qué dice el inicio? ¿Qué aparecía cuando nosotros queríamos hacer un café en el inicio? El café, la leche, el azúcar. Muy bien, porque son los conceptos que luego aparecen en el algoritmo. Entonces es importante que aparezcan en el código. En un código real, que no vamos a estar haciendo café en un código real. Vamos a estar haciendo, qué sé yo, por ejemplo, la acción de pedir nombre. Hay que declarar la variable nombre. Bueno, la clase que vos faltaste, la profesora nos mandó a hacer un diagrama de flujo. Yo te voy a mostrar el mío, ¿ok?
Yo hice este. Quiero que lo veas bien y lo vamos a ir leyendo juntos, ¿ok? Acá hay bastantes cosas importantes porque si bien yo, como te dije, te mostré un ejemplo bastante reducido de lo que es un diagrama de flujo, un diagrama de flujo se podría ver algo más así en realidad, ¿ok? Cuenta con distintas formas en donde los circulares que vemos acá y acá marcan el inicio y la salida de un algoritmo, ¿de acuerdo? Los redondeles marcan el inicio y la salida, mientras que los rombitos, estos cositos violetas, marcan la decisión, que es el momento donde el algoritmo analiza una situación y tiene que tomar dos rumbos, ¿de acuerdo? Las flechitas son diagramas de flujo, es decir, cómo va a ir desplazándose los algoritmos en las diferentes decisiones. Y los cuadraditos o rectángulos que vemos en los textos van a ser el proceso en sí del algoritmo, claro está. Entonces acá, esta es un diagrama de flujo en donde la persona tiene ganas de tomar café, ¿ok? Y es como un pequeño proceso. Sí, sigo con el café yo. Entonces, el inicio, la pregunta es, ¿quiero café? Y acá hay una decisión. ¿Hay café hecho? Si la pregunta es no, ¿cuál va a ser la opción? Hacer café, lo que haría cualquier persona. Y una vez que el café está hecho, hay que servir la taza y añadir azúcar. ¿Ok? Si la respuesta hubiera sido positiva, simplemente calentamos el café y nos va a llevar al mismo destino, cualquiera de las dos opciones, que es servir en la taza y añadir azúcar. Acá aparece otra decisión, ¿ok? Que dice, ¿está dulce el café? Como vemos, tenemos dos decisiones, que estas dos decisiones son elementales. Si la respuesta es sí, entonces tomamos el café. Si la respuesta es no, entonces añadimos azúcar y el proceso se repite hasta que la respuesta sea positiva. Quiero que recuerdes también esto, esta repetición hasta que la respuesta sea positiva. Cuando la respuesta es positiva aparece otro diagrama de decisión donde dice si hago más café. Y ese hago más café hace referencia a si hay suficiente café o si, por ejemplo, no tengo más ganas de tomar café. Entonces acá también nos encontramos con la idea de que vuelve, ¿no? ¿Hay que hacer café? Sí. ¿Quiero café? Y de nuevo se repite esto. Ok. Esa repetición, ¿cómo se le puede decir que estamos en un qué? Muy bien, en un bucle. Es un factor súper importante en el algoritmo. Y no solamente está el bucle, pero acá hay dos bucles, ¿correcto? Tenemos uno acá y otro acá. Muy bien. Otro elemento muy importante, además de los bucles, son los condicionales o condicional. ¿Ok? Son dos términos muy importantes. Bucles, condicional. Que uno lo puede ver más gráfico en un diagrama de flujo, por eso te lo muestro acá. Porque es la representación más gráfica, más visual de un algoritmo. Pero eso no quiere decir que no se vea obviamente en el código, porque sí. Pero bueno, más fácil identificar acá. Ok, el condicional viene a ser estas toma de decisiones que va haciendo el algoritmo, ¿no? ¿Hay café hecho? Sí, no. Esto es un condicional, ¿ok? Esto es un condicional. Esto es un condicional. Y esto es un condicional.
siempre que el algoritmo se vea en la decisión de decidir de dos caminos, es un condicional. Condicional. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Condicional, bucle. Bucle, condicional. Condicional, bucle, bucle, condicional. Muy bien. Hasta ahora vas entendiendo bien. Eso espero. Porque tengo algo acá. Que esto nos lo dio la profesora para analizar en la siguiente clase. Y es un código real. Este código, por lo que estuve estudiando, se trata de un juego. El típico juego de adivinanzas, el típico que te digo, adivina el número que estoy pensando, ¿ok? Entonces vos me decís, qué sé yo, si el número es 5, vos me decís 6, y yo te digo, no, es un número más chiquito. Entonces vos me decís 3, y yo te digo, no, es un número más grande. Bueno, de eso se trata este código. Es un juego de adivinanzas de un número. Este código estaría ubicado en el lenguaje Python, que es un lenguaje de programación que la profesora dijo que es como uno de los mejores para aprender. Entonces nos lo mandó en ese. Muy bien. Te quiero mostrar algo elemental. ¿Te acuerdas que yo fui bastante insistente y bastante hincha con el tema de entrada y salida? Input, output. Esto es el input. Esta declaración de variables es el input que tanto te hablé. Y el elemental nunca va a aparecer entrada o salida. Van a aparecer variables declaradas. En este caso el número es 5, el número que hay que adivinar en este juego es 5. Y este concepto de intento que aparece como 0 porque es un concepto que va a aparecer reiteradas veces en el código. Y no es que tenga un valor como si lo tuviera el número 5, que en este caso es elemental, sino porque simplemente va a aparecer en el código, entonces se tiene que declarar igual. ¿De acuerdo? Bueno, en la primera línea me van a estar diciendo de que hay que adivinar el número del 1 al 0, perdón, del 1 al 10. En esta primera línea nos va a declarar el bucle, el famoso bucle. ¿Por qué? Porque hasta que yo no adivino o vos no adivinas el número que estoy pensando, se va a repetir el mismo proceso siempre. Si decís un número mayor a 5, yo te voy a decir, no, es un número menor. Si ese es un número menor a 5, yo te voy a estar diciendo, no, es un número mayor. Y hasta que no digas el número correcto, ese proceso se va a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Exacto. Entonces, en esta primera declaración del código, cuando dice while, quiere decir que hasta que no encontremos un número, o más bien, si encontramos un número distinto al que pensamos, en este caso es 5, cuando aparece este concepto de signo de exclamación cerrando y un igual, quiere decir distinto, distinto de. Si aparece un número distinto al que pensamos, se va a repetir la secuencia constantemente. Esta secuencia. Se va a repetir esto. ¿Y qué es esto? Acá aparecen varios conceptos muy importantes, que es el if, el elif y el else. ¿Ok? Como dijimos, en la segunda línea está declarando la regla del juego. Adivinar un número del 1 al 10. En if dice, si el número es menor al que pensé,
Entonces va a aparecer un cartel que dice que el número es mayor. Esto quiere decir estas primeras dos líneas, ¿de acuerdo? En esta tercera línea, el elif quiere decir, si entonces el número que dice es mayor al que pensé, va a salir un cartel de que el número es menor. ¿Ok? Y esta secuencia se va a repetir constantemente hasta que el número que me dices sea el correcto y entonces aparece el else. Entonces, si el número es correcto, va a aparecer un cartelito que dice acertaste. ¿De acuerdo? Ok. Tal vez se vea algo complicado, pero te lo voy a marcar con subrayador para que se vea aún más notorio todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Te voy a marcar el condicional, el bucle, que es este, y este es el fin del bucle. Muy bien. Ok, acá lo primero que tienes que reconocer es el condicional. El condicional es este que en el diagrama de flujo, que lo tengo por acá, habíamos dicho que es la toma de decisiones. ¿Hay café hecho? Sí, no. Este es el condicional. El condicional en un código, por ejemplo en un código de juego, se ve así. ¿Dijo un número mayor al que pensé? Sí, no. ¿Okay? Si la respuesta es positiva, entonces va a aparecer un cartel de que el número es menor. Y al revés, lo mismo. Si estoy diciendo un número mayor, va a ser el cartel que el número es menor. ¿Ok? Este condicional, el bucle lo marca en el while. Si entonces dice un número distinto, se va a repetir esta consecuencia. Pero si el número que acierto es el mismo que yo pensé, se va a terminar y va a lanzar un último cartel de output. Este es el output. ¿De acuerdo? Este es el input y este es el output. Es un poco bastante confuso, no te lo voy a negar, pero para ser principiante yo creo que está más que bien que al menos tengas una idea de cómo se ve un código real. Que obviamente encima escrito no se puede analizar tampoco tan bien. Pero no, para que te familiarices de que, por ejemplo, obviamente acá no aparecen conceptos de entrada o salida. Acá se usan palabras en inglés, que el if es sí, el elif es si no, y el else es un sin embargo, se podría leer. Y este es un código real, pero para llegar a eso, yo ya te dije que lo podemos ver más visualmente en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo, que de hecho con este, el que vamos a trabajar todo el cuatrimestre que nos dijo la profesora, así que no te preocupes. Terminé algo cansadita, pero espero que algo se me haya entendido de mi explicación. Y me disculpo si tal vez me haya equivocado en algo, ya que no soy experta, pero quise con mi buena fe y con lo poquito que yo aprendí de mi clase, enseñártelo a vos. Y también te quería decir que nada es imposible y que tú eres muy capaz si te lo propones. Yo estoy también conmigo demostrándome a mí misma de que yo también soy capaz de entender estos temas que antes me parecían la NASA misma. Entonces me hace sentir muy feliz que me hayas seguido mi explicación y que hayas intentado seguirla conmigo. Pero te noto un poquito cansado. Entonces, no te preocupes. ¿Te gustaría dormir una siesta? Está bien, déjame
hacerte unos mimitos. Lo hiciste muy, muy bien. Muy, muy bien. Y eres muy inteligente y muy capaz. Así que no te preocupes. Y cierra, cierra, cierra los ojitos, ciérralos, 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 ciérralos. Muy buenas noches. Y espero que mi explicación te haya gustado. No te haya aburrido. Así al menos intentas dormir. ¿Qué te parece? Hasta pronto. Te quiero.